Como les mencionamos, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de la tomografía con BIM y sus aplicaciones en las diferentes especialidades odontológicas. Hoy en día, la tomografía con BIM es una herramienta que nos está ayudando muchísimo en lo que es la odontología. Em, Desafortunadamente México vamos un poquito atrasados en la utilización de esta herramienta. Todo lo que es Sudamérica, la verdad es que ellos sí tienen ya bastantes años utilizándola, pero pues poco a poco se ha ido introduciendo de manera un poquito más regular en lo que es México, ¿no? Entonces es importante saber un poquito de en qué casos podemos utilizarlos, cómo es que nos puede ir ayudando en las diferentes áreas odontológicas. Entonces vamos a ir presentando algunos casos clínicos en los cuales se ha podido ir utilizando de manera correcta y cómo puede ser que a nosotros en las diferentes especialidades o hasta en la odontología general, cómo es que nos puede ayudar. Muchas veces tenemos un poquito de miedo en pedir una tomografía y demás, pero es importante recordar que es una herramienta que sí nos puede ayudar a solucionar problemas. Entonces nos va a dar un mejor diagnóstico y también poderlo implementar en nuestros planes de tratamiento y demás. Entonces eso vamos a irlo viendo poco a poco. Es importante recordar pues lo básico para poder entender todo acerca de esta tecnología, de esta herramienta que hoy en día tenemos al alcance. Em, la tomografía viene del griego tomos, que significa parte, y grafos, que significa una imagen o un registro. Entonces, podemos definirla como una técnica especializada donde se obtienen imágenes de un cuerpo. Este va a ser en partes o en cortes. Normalmente cuando nosotros utilizamos una tomografía con BIM, vamos a tener diferentes cortes. Entonces vamos a ir viéndolos. Entonces, a mí como odontólogo, ¿para qué me va a servir la tomografía o en qué casos es importante o va a ser bueno que yo la solicite, ya sea al centro radiológico, para pues utilizarla a mi favor, ¿no? Y poderle dar a mi paciente un mejor servicio. Entonces, esta es una herramienta, como les mencionaba, que nos va a servir muchísimo para el diagnóstico. Como sabemos, el diagnóstico es prácticamente lo más importante que tenemos que hacer nosotros. eh, y también nos va a funcionar para decidir cuál es el mejor tratamiento para mi paciente y hacer su plan de tratamiento, ¿no? Y también muchas veces nos va a servir, digamos, de marketing. ¿Por qué? Porque si nosotros le enseñamos a nuestros pacientes algo que es más visual, algo que ellos pueden estar viendo directamente desde una pantalla o desde su celular, pues es mucho más entendible, ¿no? Entonces también nos puede servir esa parte, pero principalmente yo diría que es para esta parte del diagnóstico y para el plan de tratamiento. Entonces, saberlo utilizar de manera correcta. Hay diferentes términos que se emplea para la tomografía computarizada con BIM. También pueden escuchar que mencionan como una tomografía computarizada de ascónico, como una tomografía volumétrica dental o como una tomografía computarizada dental. Todos estos términos se refieren a la misma cosa, ¿no? A una tomografía con BIM
Y hoy en día, la verdad es que a todos los congresos, a todas las pláticas que vayan, ya es un término que es sumamente utilizado y es importante que también sepamos interpretarla, sepamos leerla, porque si empezamos a ir a estos congresos y nos empiezan a hablar de este tema y nosotros realmente no entendemos de qué es, pues a veces nos perdemos un poquito en el enfoque que nos quiere dar el ponente. Entonces, saber que estos términos se refieren prácticamente a la misma cosa. Entonces, como su nombre lo dice, la tomografía con BIM es el rayo sale de una manera cónica. Es decir, con una vez que da vuelta o que irradia al paciente el aparato, con esa sola vez ya tenemos nosotros la toma en forma cónica de lo que es el maxilar, ¿no? Ya sea, ahorita vamos a ver que hay diferentes tamaños de tomografía, pero esto es en una sola toma, tenemos ya esa imagen. A partir de esa imagen que nosotros tenemos, podemos hacer los diferentes cortes, ya sea un corte sagital, un corte axial, un corte coronal, que ahorita vamos a hablar también un poquito de qué se refiere esa parte. A diferencia de una tomografía médica, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una tomografía médica. La tomografía médica se compone de muchos cortes. Entonces, es diferente el rayo, como lo tenemos en la imagen del lado derecho. Entonces, por eso es que una tomografía médica existe muchísima radiación. Es decir, cada vez que pasa el aparato, hace un corte y de ahí va a depender cuántos cortes se hagan, el equivalente a la radiación que se va a utilizar. A diferencia de la dental o la tomografía con una vez que se hace el disparo, con ese ya tenemos un cuerpo y a partir de ese cuerpo tenemos o nosotros hacemos la cantidad de cortes que vamos a requerir para los diferentes casos. Entonces, una tomografía con BIM nos va a dar los detalles acerca de qué, de la ubicación exacta, ya sea de algún diente, ya sea de alguna lesión, ya sea de algún diente que queremos saber qué ubicación tiene. Y también podemos saber qué relación tiene con las estructuras adyacentes. Y también la morfología que tiene, ya sea alguna lesión, ya sea alguna raíz, por ejemplo, para endodoncia, que necesitan tener esa información para que su trabajo pues sea más fácil. Entonces es una herramienta que nos va a facilitar las cosas. Como les mencionaba, ubicación exacta de tablas óseas, de la altura, por ejemplo, en periodoncia, es muy importante saber a qué altura tenemos tanto nuestra tabla vestibular como nuestra tabla vestibular como nuestra tabla palatina o lingual, que es algo que esta información no la obtenemos con una simple radiografía periapical, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los periodoncistas, piden series periapicales completas para saber hasta dónde está la altura del hueso, pero eso lo podemos sacar muy bien con una periapical en sentido mesial y distal, ¿no? En sentido mesial y distal sabemos exactamente en dónde está, pero cuando ya hablamos de vestibular y lingual, obviamente no tenemos esa información y esta sí la podemos obtener con la tomografía con BIM. La relación de las estructuras adyacentes, por ejemplo,
podemos saber exactamente dónde está el conducto dentario para terceros molares, por ejemplo, el seno maxilar también cuando vamos a hacer alguna extracción de algún molar, sobre todo en personas un poquito ya de edad avanzada, es importante tener ese conocimiento para que no vayamos a tener ahí algún accidente. También fosas nasales en donde se encuentran y, como les decía, morfología de las lesiones, si son en algún problema de raíces, el número de raíces, su morfología para todo lo que es endodoncia, ¿no? Entonces, en la tomografía con BIM no va a haber superposición de estructuras como cuando pasa que tomamos una radiografía periapical, por ejemplo, en la zona superior, en los molares. A veces ahí tenemos una superposición de estructuras con el seno y podemos tener ahí algunos diagnósticos equivocados, ¿no? Podemos realizar medidas exactas porque la tomografía con BIM es 1 a 1. Entonces sí podemos tener o hacer algunas mediciones bastante exactas, el nivel de hueso en toda la superficie y podemos identificar canales radiculares, algunas fracturas. Entonces, eso lo vamos a ir viendo poco a poco en los casos clínicos. ¿Cuándo podemos nosotros utilizarla? Siempre tiene que estar justificado su uso. No es que a todos nuestros pacientes de ahora en adelante vamos a mandarlos a tomar una tomografía con BIM. No, eso tampoco es cierto, ¿no? Siempre tenemos que justificar la razón por la cual nosotros vamos a enviar a nuestro paciente a tomar una tomografía. Entonces les mencionaba, hay diferentes FOBs o diferentes, digamos, tamaños de tomografía, dependiendo el caso, es el FOB que nosotros vamos a pedir al centro radiológico. Hay FOBs desde 5.5 hasta, bueno, también hay 13.5, que es el más grande. El 5.5, ¿para qué nos va a servir? Este nos va a servir cuando es una zona muy pequeña o muy identificada la que tenemos nosotros, a la cual necesitamos información. Es decir, si vamos a utilizarlo para endodoncia, por ejemplo, o para un implante de solamente una zona, una pieza dental, entonces podemos pedir este campo. Campo también se le llama, o también se le llama field of view, que es el FOB. Entonces, utilizamos el tamaño pequeño, ¿no? Si vamos a querer, por ejemplo, una arcada completa, podemos utilizar el 6x8 o el 8x8. Y si ya queremos, por ejemplo, los dos maxilares, ya podemos pedir una tomografía un poco más grande de 8x15. Y ya la tomografía que prácticamente es de todo el cráneo, esa ya la piden sobre todo cuando van a hacer alguna cirugía mayor. eh, a veces se pide esta tomografía, ¿no? Entonces, dependiendo qué es lo que necesitemos hacer nosotros o qué es lo que necesitamos ver en específico, es el tamaño que vamos a nosotros solicitar. Entonces es importante esta parte conocerla. Depende de cada equipo tomográfico los tamaños que se manejan. No siempre se manejan los mismos tamaños. El que sí es, digamos, de manera rutinaria es el 5x5, el 8x8. Esos prácticamente todos los tomógrafos tienen esos tamaños. Y también hay otro que es 8x15, 8x12, que también es bastante concurrido. En este tamaño que les menciono, el 8x12, 8x15, nos sale perfectamente los dos maxilares. Entonces, si nosotros lo que queremos es observar, digamos, tanto maxilar como mandíbula,
problema. ¿De qué va a depender también el FOB? Entre más grande sea el tamaño de la tomografía que nosotros tengamos, la imagen obviamente va a cubrir más, pero hay una mayor exposición, hay mayor radiación y la resolución baja. En cuanto el tamaño de la tomografía es menor, es decir, por ejemplo, una 5x5, la imagen es más pequeña, pero tenemos una menor radiación y la resolución va a ser mayor. Por eso es que es muy concurrida en caso de endodoncistas. Como les mencionaba, hay 3 planos del espacio. Estas son lo que nosotros llamamos reconstrucciones multiplanares y con una sola imagen que tengamos podemos hacer estos diferentes cortes. Este es el corte axial en donde nosotros podemos decir que se divide en superior e inferior. Es como si tomáramos una radiografía oclusal. Esa es la imagen que nosotros obtenemos. Entonces nos ayuda bastante para ver, por ejemplo, conductos, nos ayuda también para ver lesiones en sentido transversal. Vemos tanto la tabla ósea vestibular como la lingual o la palatina y en caso de algunas patologías donde la lesión llega a erosionar las tablas o llega a expandirlas, nosotros podemos ver perfectamente en este plano, en el axial, cómo se encuentra. El plano sagital es como si fuera una radiografía lateral de cráneo, es decir, nosotros dividimos en derecho e izquierdo y podemos observar bastante bien si hay alguna inclusión dental, es decir, si tenemos algún diente supernumerario, si este se encuentra hacia la tabla vestibular o palatina. También nos sirve bastante en cuestiones, por ejemplo, de ortodoncia, para ver la inclinación que tienen nuestros dientes y qué relación tenemos con las tablas. Si nosotros podemos inclinar un poquito más nuestro diente, si ya no podemos inclinarlo porque se hable de las tablas óseas, entonces esta información también es bastante útil, nos ayuda muchísimo, ¿no? Y este es el corte coronal, es en sentido antero-posterior, y es decir, tenemos por delante y por detrás y podemos ver muy bien inclinaciones de los dientes, pero por ejemplo esta lo podemos utilizar en molares, la inclinación vestíbulo lingual o palatino, pero en región posterior. En esta también podemos ver también si hay algún problema con senos paranasales, si alguna lesión ya llegó a erosionar el piso de senos paranasales, también funciona bastante bien. Entonces, nos ayudan bastante. Cuando nosotros tomamos o mandamos a hacer una tomografía, nosotros podemos abrirla o la vamos a abrir ya sea en nuestra computadora, en nuestra tablet, y nos va a dar esta información. Se nos van a dar 4 pantallas, ese es digamos como lo inicial. Tenemos 4 pantallas donde tenemos los 3 planos, que es el axial, sagital y coronal, y también tenemos una reconstrucción tridimensional. La reconstrucción tridimensional, más que ayudarnos a nosotros como odontólogos a obtener información, nos ayuda muchísimo a poder explicarles a nuestros pacientes y que nos entiendan un poquito más. Todo lo que son los cortes, a nosotros como odontólogos nos funciona de maravilla
pero sí es importante también aprender un poquito anatomía en estas 3 dimensiones. Normalmente aprendemos un poquito más anatomía en 2 dimensiones, estamos acostumbrados a ver imágenes en 2 dimensiones, entonces al principio sí tenemos que estudiar un poquito, ir relacionando estructuras para realmente sacarle el mayor provecho a lo que es la tomografía. Entonces, ¿en qué especialidades nos va a ayudar esta herramienta, lo que es la tomografía con BIM? Y aquí, a la hora que estaba haciendo la presentación, me di cuenta que no es solamente para las especialidades en específico, sino que un odontólogo general también puede utilizarla, o más bien debe de utilizarla en caso necesario, porque le va a ayudar al diagnóstico, ¿no? A veces antes nosotros de mandar a algún paciente con los especialistas o con el especialista que tengamos en nuestra clínica, es importante que a veces nosotros llegue el paciente y el odontólogo general es el primero que capta al paciente, ¿no? Es el primero que lo revisa y ya empieza a hacer un diagnóstico. Hacemos primero un diagnóstico clínico y ya después empezamos a requerir las diferentes imágenes, ¿no? Ya sea radiografías, ya sea periapical, panorámica, una lateral, o también en caso necesario, pues ya nos vamos a pedir una tomografía con BIM. Entonces, por ejemplo, tenemos este caso que llega el paciente a consulta y tuvo un traumatismo en la zona anterior. Nos comenta que tiene un poco de molestia, que se acaba de pegar, entonces tuvo un accidente, entonces tenemos que evaluar. Entonces, en este caso se pidió una panorámica de primera instancia para valorar la zona afectada, que principalmente era la zona anterior. Siempre que tenemos alguna lesión, algún golpe ya sea en los maxilares, ya sea inferior, superior, es importante, sí, de primera instancia, mandar una panorámica, una radiografía que nos ayude a evaluar todo. A veces las fracturas, sobre todo cuando se la dan en la zona anterior mandibular, se llega a fracturar no en la parte anterior o no los dientes, pero podemos llegar a tener problemas a nivel de cóndilo, de cuello de cóndilo o de la rama. Entonces, súper importante tomar esto en cuenta. Entonces, este doctor mandó a tomar esta radiografía panorámica para evaluar principalmente los dientes de enfrente. Vemos que el diente 11 tenemos una disminución en el tamaño de la raíz, y el 21 nosotros podemos llegar a evaluar que sí se ve ensanchado el ligamento periodontal, el espacio del ligamento. Sí logramos ver ahí una línea a nivel de la raíz del diente, pero con esta simple radiografía nosotros no podemos evaluar si esta, o no podríamos decir a ciencia cierta si tiene o no una fractura. Por eso es que el odontólogo, el dentista, decide mandar a tomar una tomografía con BIM, y en esta, ahora sí, ya teniendo los diferentes cortes, uno sagital, uno coronal, en este caso se decide hacer, y podemos ver que en el diente 21 sí tenemos una fractura
fractura, la cual es diagonal y está en el tercio medio de la raíz. Entonces podemos ver perfectamente que sí tiene una fractura, no tiene realmente un desplazamiento esta fractura, por lo cual en la radiografía panorámica no podíamos observar perfectamente si sí era o no era una fractura. Entonces, este es un caso que puede llegar, o más bien que llega al odontólogo general. Una persona que tiene una caída, tiene un golpe, no va con un especialista, ¿verdad? No va con ni un endodoncista, ni un cirujano maxilar, a menos de que fuera una fractura mayor, pero son casos que pueden llegar de manera rutinaria al consultorio de cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, en este caso ya podemos saber exactamente que sí existe una fractura y pues ya nosotros decidir cuál es el mejor plan de tratamiento para esta fractura. En este caso también es un caso diferente, es un paciente que llega también con el odontólogo general, le mandan a hacer una panorámica y podemos ver que el diente 48 está impactado contra el diente 47, ¿verdad? Entonces sabemos que es un tercer molar, sabemos que normalmente ya se mandan a cirugía para realizarse pues la extracción de este diente, pero es importante tomar en cuenta la cercanía que tiene con el diente o con el molar número 47. A simple vista no podemos saber si está dañando, si está causando algún problema al órgano dentario número 47, ¿no? Entonces, en este caso, también se manda a tomar una tomografía con BIM y podemos ver ahora sí perfectamente cómo se encuentra el órgano dentario 48, la cercanía que tiene con el órgano dentario 47 y podemos ver que ya está causando una reabsorción de la raíz distal del número 47. Podemos ver en las diferentes imágenes su cercanía. Esta es la imagen inferior del lado derecho, es un corte axial. Entonces, en ese corte podemos ver perfectamente las dos raíces, la raíz del mesial y la distal, y podemos ver la corona del órgano dentario 48. Y podemos ver su cercanía, su íntima relación con este órgano y que ya está causando reabsorción. Entonces, ahí ya no solo tenemos que decidir ¿qué se va a hacer con el órgano dentario 48? Si se va a hacer la cirugía, sino ahora tenemos que tomar en cuenta el problema que ya nos está causando con el órgano dentario 47. ¿Qué vamos a hacer con él? Entonces ya no es solo una cosa que tenemos que ver, ya tenemos que decidir en dos cosas. Y esto también es algo que nos va a llegar de manera rutinaria a nuestro consultorio. Es importante, yo sí les recomiendo que siempre que llega un paciente de primera vez con ustedes, tomarles una radiografía panorámica. ¿Por qué? Porque como sabemos, su nombre lo dice, nos va a dar un panorama de todo lo que está ocurriendo en la parte, digamos, interna, en el hueso, que nosotros clínicamente no podemos observar. Si nosotros no la mandamos a tomar, estamos perdiendo muchísima información. Y en base a eso, pues ya nosotros podemos decidir si se toma alguna tomografía con BIM o si necesitamos, por ejemplo, una periapical o qué
¿Qué otro estudio por imágenes es importante en nuestro tratamiento? En ortodoncia también es muy utilizada la tomografía con BIM. Les decía, no es de manera rutinaria, es decir, no a todos nuestros pacientes que van a entrar a ortodoncia les vamos a mandar a hacer una tomografía con BIM, pero sí en casos específicos, en casos en que nos vaya a ayudar con nuestro mejor diagnóstico. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver este paciente. Es un paciente que ya se había hecho su estudio para ortodoncia y pues ¿qué nos encontramos? Que todavía tiene presente el órgano dentario 51, pero vemos que tenemos un diente invertido. La corona está viendo prácticamente hacia fosas nasales. Entonces, por eso es que no pudo exfoliar el 51 y aparte de que obviamente tenemos los terceros molares, ¿no? Entonces este paciente se hizo todo su estudio para ortodoncia porque ya quería arreglarse sus dientes y nos encontramos con esto. Cuando nosotros vemos una panorámica, por ejemplo, sí tenemos la información de que tenemos un diente invertido, pero no tenemos la información de los detalles, que era lo que les mencionaba. Es decir, si yo decido hacer con mi ortodoncia o bajar ese diente con ortodoncia, debo de saber, por ejemplo, el cirujano si va a ponerme un botón, ¿en dónde me va a poner el botón? ¿Me lo va a poner por vestibular? ¿Me lo va a poner por la cara vestibular del diente que tenemos ahí invertido? ¿Me lo va a poner por palatino? O si lo voy a decidir extraer, si yo considero que ya no puedo bajar ese diente, el cirujano también le va a servir para saber por dónde va a abordar ese paciente. Si el cirujano va a abordar por vestibular o por palatino, es importante. ¿De qué tamaño está la raíz de ese diente? ¿Es una raíz que está curva o tiene alguna retención ahí? También es importante. Entonces, nosotros podemos ver aquí en una reconstrucción tridimensional, vemos perfectamente cómo está el diente, que en este caso pues sí era precisamente el 11, el cual por algún traumatismo, algún problema durante la dentición primaria, el cual pues desvió nuestro órgano dentario, ¿no? Podemos ver perfectamente que la corona está hacia fosas nasales, de hecho está muy cerca de fosas nasales, y tiene una pequeña curvatura apical. Entonces es más fácil que el doctor, no más seguro el cirujano, aborde por vestibular, pero ya sabe también la información a qué altura va a encontrar ese diente, ¿no? En caso de que ya sea que lo extraiga o ya sea que le coloque algún botón para el tratamiento. Entonces, esta es la imagen que nos arroja el programa, tal cual tenemos aquí del lado derecho tenemos la reconstrucción y tenemos aquí del lado izquierdo los tres planos, ¿no? Axial, sagital y coronal. Cada plano nos va a dar diferente información. En el plano coronal podemos ver perfectamente su cercanía que tiene con piso de fosas nasales. Entonces aquí tenemos igual los tres cortes. Entonces vemos cómo se encuentra hacia la tabla vestibular y cómo tenemos ahí la curvatura en apical, el tamaño de la raíz. Realmente nosotros podemos medirlo con el programa, saber de qué tamaño está y podemos ver también su cercanía que tiene ahí con el conducto nasopalatino. Entonces son cosas que también el cirujano debe de tomar en cuenta y tiene que tener cuidado a la hora de su abordaje.
Entonces, esta es otra imagen en donde vemos una panorámica y vemos unos cortes. A estos se les llaman cortes transaxiales, es decir, aparte de un corte axial, hacemos cortes. Entonces, podemos identificar de una manera bastante didáctica y nosotros podemos enseñarle esta parte a nuestros pacientes. Tanto en este caso, por ejemplo, a los papás para enseñar qué queremos hacer y cómo lo planeamos hacer y para que se queden, digamos, un poquito más tranquilos, ¿no? A la hora de la cirugía saben exactamente qué es lo que se va a realizar. Entonces, estos también son otros cortes del mismo caso. Y, por ejemplo, aquí esto es algo súper común, que tengamos los caninos desviados. Vean la inclinación del órgano dentario 23, prácticamente está sobre el ápice del 22. Entonces es importante ahí saber si ya reabsorbió, si está por palatino, si está por vertical, para saber yo qué voy a hacer, qué plan de tratamiento voy a hacer en caso de los ortodoncistas, cómo van a lograr bajar ese órgano dentario, ¿no? Entonces ahí vemos, tenemos también el órgano dentario 13 en una transposición, es decir, está en un lugar donde no debe de ir. Aquí lo vemos entre el 14 y el 15, ahí tenemos el órgano dentario 13, ¿no? Entonces necesitamos saber también qué vamos a hacer con ese diente. Entonces ahí podemos ver perfectamente ahí el órgano dentario 23 y veamos en el corte axial cómo está muy cerca del órgano dentario 22 y cómo ya está causando una reabsorción también. Entonces ahí ya tenemos que nosotros en nuestro plan de tratamiento saber qué hacer, ¿no? Y aquí tenemos la transposición del órgano dentario 13, cómo se encuentra entre el 14 y el 15, ¿no? Y veamos ahí el corte axial, es muy importante, como les mencionaba, nos deja ver perfectamente cuando hay reabsorciones. Y aquí vemos que el 13 está por la tabla vestibular y que no ha causado ningún daño a las raíces de estos dientes. Entonces es información súper importante, ¿no? Aquí también tenemos otro canino, ya saben que los caninos siempre andan en donde no deben, ¿verdad? Entonces, aquí, a diferencia del otro, vemos en la axial cómo está muy cerca de las raíces de los órganos dentarios, pero no está causando ninguna reabsorción. Entonces podemos ver perfectamente que no hay problema. En endodoncia, aparte de poder saber los conductos que tenemos, la morfología de las raíces dentales, también podemos saber, por ejemplo, en este caso, ya es un paciente que ya tuvo algunas endodoncias, pero el doctor nos refiere que en el órgano dentario 13 se le hizo un tratamiento y regresó el paciente porque seguía teniendo molestias. El doctor hace un retratamiento de esta endodoncia y el paciente nos menciona que tiene molestias solamente cuando se toca en esa zona. No tiene molestias ni al comer, ni con el frío, ni con el calor. No tiene más que cuando se toca la encía en esa zona tiene molestia. Entonces se manda a hacer por eso la tomografía con BIM y tenemos algo bastante interesante. El ápice del órgano dentario 13 se encuentra fuera de la tabla vestibular y por eso es que cuando se toca el paciente obviamente siente algo, siente ahí un aumento de volumen. ¿Por qué? Porque es su raíz lo que está sintiendo. Y por eso es que tiene la molestia. Entonces el doctor nos menciona es que ya hice el tratamiento, ya lo volví a hacer, vemos que tiene un poquito de cemento fuera del ápice, pero sabemos que se puede reabsorber ese cemento, la endodoncia se ve bastante bien, pero el problema es ese. El lápiz está fuera de la cortical,
por eso es que hay molestia solamente cuando el paciente se toca. Entonces ahí ya es ahora sí parte del endodoncista decidir qué va a hacer, ¿no? Para solucionar ese problema. Esta información con una radiografía periapical, pues no la sabríamos. Entonces es bastante interesante. Esto es en los cortes transaxiales que les mencionaba y podemos ver perfectamente lo que mencionábamos, ¿no? El lápiz está fuera de la tabla vestibular, entonces eso es lo que nos está causando la molestia. En implantología es muy utilizado para colocar implantes. De hecho, es algo que, si no mal recuerdo, se los piden o cuando están estudiando les indican que es importante tomar una tomografía. Entonces, este doctor nos manda a hacer la tomografía para saber la medición. De hecho, este doctor ya no lo manda con una guía quirúrgica, por eso es que se ven esas imágenes radiopacas que se ven como unos cubitos. ¿Por qué? Porque son las zonas en donde el implantólogo va a colocar los implantes. Entonces, ¿qué necesitas saber? Su relación con el dentario y cuánta, ahora sí que en milímetros, saber cuánto mide, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con la tomografía? Basándonos en la guía quirúrgica que nos manda el doctor, y en esas guías vamos haciendo o se van haciendo los diferentes mediciones, ¿no? Se puede marcar en una tomografía perfectamente el espacio del conducto dentario. No es que el dentario sea de ese tamaño, pero no, o no podamos verlo tal cual, pero nosotros vemos el espacio. Entonces se marca el espacio del conducto dentario y a partir de ahí se pueden hacer las mediciones. Tanto en altura para saber qué espacio tenemos, como también lo ancho que tenemos, porque recordemos que hay diferentes tamaños de implantes y dependiendo de eso, pues es lo que van a decidir qué colocar, ¿no? En prótesis, por ejemplo, también lo podemos utilizar. Este paciente vino después de algunos años que se puso un implante, fue con el protesista porque ya quería que le pusieran o que le rehabilitaran ahí su implante. Entonces el doctor, para poder evaluar el implante, pide una tomografía. En la panorámica nosotros podemos ver perfectamente el implante y se ve súper bien, ¿verdad? Lo vemos paralelo, lo vemos a una buena distancia mesiodistal. Entonces, si solamente se hubiera pedido una panorámica, diríamos que está perfecto, ¿no? Que fue una buena colocación del implante. Pero a la hora que nosotros tomamos la tomografía, vean en dónde está el implante. El implante está fuera de las corticales. Entonces está demasiado vertical ese implante. Si el protesista no se hubiera tomado el tiempo, no hubiera decidido solamente con la panorámica mandar a rehabilitar ese implante, ¿qué pasa? Lo rehabilita sobre un implante que no está bien colocado. Obviamente su tratamiento, su corona que va a poner ahí, va a fracasar. Entonces, nos sirve para el diagnóstico, como dijimos, para decidir el plan de tratamiento, pero también para evaluar los tratamientos, una tomografía. En este podemos evaluar perfectamente cómo están colocados los implantes. Entonces, por eso es que muchas veces los implantólogos no solamente piden una tomografía al inicio del tratamiento cuando van a colocar el implante para decidir el tamaño y la longitud de su implante, sino también para evaluar cómo está colocado ese implante. Entonces, esa parte es súper importante. Yo les decía, un protesista no va a poder colocar ahí una corona, una restauración indicada o bien hecha,
si está fuera de las corticales. Entonces, súper importante esta parte. En cirugía maxilofacial les ayuda muchísimo con la información de los detalles. Se utiliza muchísimo para lo que es cirugía de terceros molares, para saber su relación que tiene con el conducto dentario, pero también la utilizamos para otras cosas. Por ejemplo, en este caso se mandó a hacer una radiografía panorámica también por un odontólogo general y en la cual observamos una imagen radiopaca en la basal de la mandíbula. Este paciente lo iban a remitir a ortodoncia, por lo cual también tenemos su lateral de cráneo y podemos ver cómo esa imagen radiopaca ya no está en la basal de la panorámica, de la mandíbula, perdón, sino ya se desplazó hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta imagen radioopaca no pertenece al hueso de la mandíbula. Entonces se decide mandar a tomar una tomografía con BIM en la cual podemos observar de una manera muy clara esta imagen hiperdensa podemos, pues también se puede llegar a medir el tamaño para no equivocarnos y sabemos que está definida, que tiene que está delimitada y podemos observarla perfectamente en las imágenes tridimensionales, se las podemos enseñar muy bien a nuestro paciente. Entonces, esto corresponde a un cialolito, el cual se manda obviamente con el cirujano maxilofacial para que él pueda extirparlo. Y con estas imágenes él sabe perfectamente a qué nivel está, cómo debe de llegar, ¿no? Está obviamente, por lingual esta imagen, ¿no? Entonces, súper importante esta información. Otra cosa que también podemos o nos sirve bastante es a la hora de que vemos algo que no está obviamente normal en una radiografía panorámica, nosotros podemos ver esa imagen radiopaca en el lado derecho de nuestro paciente y vemos que no se observa ni siquiera el 16, el 17, no tenemos esos órganos dentarios. El paciente fue con el dentista precisamente por eso, por falta de erupción de estos dientes, y nos encontramos con esta imagen, ¿no? Esta imagen radiopaca, corticalizada, unilocular, tiene una densidad dentaria. Esto todo es una descripción que se hace a nivel radiológico para ir evaluando y hacer un diagnóstico presuntivo de qué podía ser esa lesión. Entonces, mandamos a hacer una tomografía o se manda a hacer una tomografía con BIM para evaluar, ¿no? En la panorámica no sabemos si ya está dentro de seno paranasal o qué ha pasado, y aquí vemos que simplemente se desplaza hacia sentido cefálico el piso del seno maxilar. El piso del seno como tal se ve bien, pero veamos el tamaño de la lesión. Es una lesión bastante grande y vemos cómo esta lesión desplazó y causó la retención de un órgano dentario, de un molar. Entonces, podemos perfectamente nosotros medir el tamaño de la lesión. Vemos en un corte axial cómo hubo un desplazamiento de las tablas, un adelgazamiento de las mismas, y vemos también la cercanía que tiene con la raíz del órgano dentario 15. Entonces, toda esa información le va a ayudar bastante al cirujano a la hora que esté haciendo su procedimiento, y pues obviamente esta lesión se manda con el patólogo, ¿no? Para que nos dé un diagnóstico definitivo. Esas son las reconstrucciones tridimensionales, igual de la lesión, para poderla ver
de una manera, digamos, más didáctica para nuestros pacientes, ¿no? En odontopediatría también nos funciona, también la podemos utilizar. Por ejemplo, en este caso vemos que es un paciente en dentición mixta, no ha erupcionado el órgano dentario 11 y vemos una imagen radiopaca, ¿no? Entre la raíz del 21 y del 12. Entonces mandamos a hacer una tomografía de igual manera y podemos ver la imagen radiopaca. Se ven varios dentículos en el interior, se ven perfectamente, ¿no? Hasta podemos contar cuántos dentículos son, si están más cerca de la tabla vestibular, de la tabla palatina, para ver por dónde se va a abordar y que eso nos está impidiendo la erupción del órgano dentario 11. Entonces, también nos ayuda a ver esta parte. Obviamente es un odontoma compuesto, hay que mandarlo con el cirujano para que nos haga la extirpación de esta zona y nosotros ya decidir de qué manera vamos a poder bajar o colocar ese órgano dentario 11 en su mejor ubicación, ¿no? Entonces, es importante saber que hay muchísimas otras aplicaciones que nosotros le podemos dar a la tomografía. Estos son solo unos ejemplos de en qué momento podemos enviar a nuestro paciente a tomarla. Les decía, no es que a todos nuestros pacientes vayamos a mandarlos a tomar una tomografía, pero sí les recomiendo que sí a todos sus pacientes que lleguen de primera vez con ustedes, sí les hagan una radiografía panorámica, ahí evalúen qué es lo que necesitan y de ahí decidan si es necesaria una tomografía. Les va a ayudar muchísimo en cuanto a que les va a dar mucha información. Es importante estar jugando con el programa, es decir, estarle moviendo y demás, para ir aprendiendo poco a poco cuáles son los mejores cortes que podemos hacer nosotros o cuáles nos van a ayudar a nosotros con la mayor cantidad de información para hacer un diagnóstico adecuado, con ello un plan de tratamiento adecuado y pues tengamos éxito en todo lo que nosotros vayamos haciendo. Les decía, hay muchísimos casos en los que los utilizamos. Estos solo son algunos que tengo por el momento o que decidí que ejemplificaban mejor en qué casos podemos utilizarlos, pero utilícenla. La verdad es que es una herramienta muy valiosa que nosotros como odontólogos debemos de ya estar utilizándola. Cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, no hay problema, me la pueden ir haciendo. Espero que les haya servido esta información, que les haya sacado un poquito de dudas, pero pues eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por tomarse el tiempo de escucharme. Ojalá les haya servido. Perfectísimo, doctora. Muchas gracias. No sé si alguien, doctores, tienen alguna pregunta. Pueden abrir su micrófono y hacerla con todo gusto. Hola, buenos días. Buenas tardes ya. Hola, doctor. Hola, buenas tardes. Bueno, yo tengo duda acerca de la navegación dinámica asistida. ¿Cómo se maneja? ¿Se puede manejar la navegación dinámica? ¿Cómo se maneja la navegación dinámica? Ok, hay diferentes programas, doctor. De hecho, cada tomógrafo tiene su manera, digamos, de navegar. Nosotros en particular en ortodiagnóstico lo que hacemos es impartimos algunos cursos en donde les enseñamos a manejar el programa
específico que nosotros estamos utilizando. Eso les ayuda bastante. Desafortunadamente el año pasado, pues no pude, bueno, más bien este año no pudimos hacerlo presencial, pero esperemos que el próximo año ya podamos hacerlo, porque pues es prácticamente desde cómo se abre el programa, cómo vamos moviendo cada uno de los cortes. Entonces, en caso de que no podamos hacerlo presencial, tenemos algunos cursos igual en línea. Son cursos realmente pequeños, no nos llevamos más de una hora, pero sí es importante que aprendan a manejarlo, porque le digo, cada casa comercial, cada tomógrafo tiene su propio programa. Entonces, este es bastante sencillo con el que contamos en ortodiagnóstico, y en caso de que usted quiera, nos deja sus datos para nosotros anotarlo, y en cuanto tengamos una clase, bueno, algo, nosotros nos comunicamos con usted, y ya sea que lo invitemos de manera presencial, o en caso de que todavía no se pueda, pues lo hacemos de manera virtual. Ok. Sí, porque es como, si es moverles muy específico lo que tenemos que ir haciendo. Ok. ¿Alguien más, doctores? ¿Alguna pregunta, alguna duda tengan? Pues creo que no. Pues bueno, agradecemos a la doctora Verónica por haber compartido un cúmulo de conocimientos y experiencias que ha adquirido durante su trayecto profesional. También queremos agradecerle a todos los participantes el interés en el tema y sobre todo seguir confiando en nosotros. Ortodiagnóstico les desea un buen cierre de año y un excelente 2022. Felices fiestas en compañía de sus seres queridos y recuerden que hay que seguir cuidándonos. Estamos trabajando para que un 2022 sea un año en el cual podamos seguir aprendiendo juntos, esperando, como ya lo mencionó la doctora Vero, que sea de manera presencial. Recuerden seguir pendientes de nuestras redes sociales para que así podamos seguir teniendo una comunicación. Si no hay alguna otra pregunta o alguna duda, que tengan un excelente día, doctores, y nos volveremos a ver en el 2022. Gracias.